¿Por qué Lucifer descendió personalmente para reclamar el cuerpo de Moisés? ¿Por qué el enemigo del cielo dejaría su trono de sombras, solo para pelear por un cadáver? Esto no fue una muerte común. Fue una batalla invisible, en la cima de una montaña solitaria, donde ningún ojo humano pudo ver, pero el cielo y el infierno contuvieron la respiración. Un solo versículo en la Biblia esconde esta escena. Una confrontación entre el ángel guerrero del cielo y el rey de las tinieblas. Y lo que ocurrió ahí, revela uno de los secretos más temidos del reino espiritual. Porque Moisés no solo murió, se convirtió en un mensaje, un símbolo, una amenaza para las tinieblas, incluso desde la tumba. Y lo que Miguel hizo ese día, sacudió al infierno. Esta es la historia olvidada del cuerpo de Moisés. Y estás a punto de verla, como nunca antes. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. La mayoría conoce la historia de Moisés, el líder que guió a Israel fuera de Egipto, que vio la zarza ardiendo, que partió el mar, que subió al Sinaí y bajó con fuego en los ojos y tablas en las manos. Pero muy pocos conocen cómo terminó su historia, y menos aún, lo que pasó después. Cuando Moisés murió, no hubo funeral. No hubo sacerdotes, ni cantos, ni lágrimas públicas. La Biblia dice que Dios mismo lo enterró. Deuteronomio 34, 6 afirma, y murió allí Moisés, y lo enterró en el valle, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué Dios ocultaría la tumba de uno de sus profetas más grandes? La respuesta está escondida en un versículo casi olvidado. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué significa esto? ¿Lucifer quería quedarse con el cuerpo de Moisés? ¿Y por qué Miguel tuvo que intervenir personalmente? Este no fue un encuentro simbólico. Fue una batalla legal, espiritual, profética. Y lo que estaba en juego iba mucho más allá de unos huesos. Estaba en juego el plan eterno de Dios. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. Moisés no fue solo un profeta. Fue el amigo de Dios. Fue el hombre que vio su gloria pasar. Que hablaba con él cara a cara, como quien conversa con un amigo. Fue el receptor de la ley, el líder del éxodo, el mediador de un pacto eterno. Pero también fue un hombre que falló. Mató a un egipcio en su juventud. Desobedeció al golpear la roca. Dudó. Se frustró. Se enojó. Y sin embargo, Dios lo eligió. Dios lo usó. Y al final, Dios lo enterró. ¿Por qué es eso importante? Porque Moisés representa algo que el enemigo odia. Redención. Misericordia. Autoridad divina. Lucifer no vino a reclamar el cuerpo de Josué. No descendió por Elías, ni se presentó ante la tumba de David. Pero por Moisés, sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Moisés era más que polvo. Era símbolo. Era mensaje. Era recordatorio de que Dios puede usar lo roto, restaurar lo fallado, y seguir escribiendo historia con un corazón arrepentido. Lucifer temía lo que Moisés representaba. Porque si el pueblo encontraba el cuerpo, podían idolatrarlo, crear una religión sin relación, construir una memoria más fuerte que la obediencia. Y si el enemigo lograba contaminar ese legado, podía distorsionar generaciones enteras. Pero había algo más. Moisés no estaba acabado. Su historia aún tenía un capítulo futuro. Y Lucifer lo sabía. El viento estaba quieto sobre el monte Nebo. El sol aún no asomaba. La tierra estaba fría, cubierta de un silencio espeso, como si el tiempo hubiera dejado de respirar. Y en ese momento, Lucifer descendió. No vino con cadenas. No traía llamas ni tridentes. No gritó. No rugió. Vino envuelto en su propia gloria caída. Su presencia torcía el aire. El suelo parecía ceder bajo sus pasos. Las aves escapaban. Las sombras lo seguían. Él no venía a buscar. Él ya sabía dónde. De algún modo, lo sabía. El valle donde Dios había ocultado el cuerpo de Moisés, ahora era invadido. Por un ser que había caminado entre piedras de fuego. Por aquel que una vez contempló el rostro del Altísimo, y cayó como relámpago por su orgullo. Pero ahora, ese orgullo se había convertido en obsesión. Lucifer no vino por huesos. Vino por lo que significaban. Porque si podía tocar lo que Dios había sellado, si podía corromper lo que el cielo había escondido,
Entonces podía sabotear algo más grande. El mensaje, la profecía, el legado. Con una mano abierta, agrietada por oscuridad ancestral, extendió sus dedos hacia la tierra. Una tumba invisible, sellada por la voluntad divina. Y justo cuando iba a tocar, la atmósfera cambió. No hubo relámpago. No hubo terremoto. Solo una presencia. Una autoridad. El cielo había enviado a Miguel. Lucifer avanzó con arrogancia. Su voz, suave como seda, venenosa como serpiente. El cuerpo es mío. Fracasó. Golpeó la roca. Desobedeció. Pertenece a la muerte. Y la muerte me pertenece. Pero entonces, sin levantar espada, sin pronunciar amenazas, Miguel descendió, vestido de luz. Su armadura resplandecía con fuego celestial. Sus ojos, relámpagos. Su sola presencia hizo temblar el aire. Y aunque tenía poder para destruir, Miguel no gritó, no discutió, no debatió teología. Solo dijo una frase: el Señor te reprenda. Eso fue todo. Una sentencia. Un decreto. Una palabra respaldada por el trono eterno. Lucifer dio un paso atrás. No por miedo a Miguel, sino por temor a la autoridad detrás de su voz. Porque en ese instante, todas sus acusaciones, toda su arrogancia, todo su plan, se derrumbó. No tenía derecho, no tenía acceso, no tenía autoridad. El cuerpo de Moisés le estaba prohibido, sellado, protegido. Miguel no peleó con fuerza, peleó con posición. No usó poder propio, usó respaldo divino. Y eso es lo que lo hizo invencible. Lucifer retrocedió envuelto en rabia, y desapareció como niebla ante la luz. Miguel se quedó, de pie entre la tumba y la oscuridad, como guardián del legado de un profeta, que incluso en la muerte, seguía siendo peligroso para el infierno. Lucifer no apareció por cada profeta, no descendió a reclamar a Isaías, ni se presentó ante la tumba de Samuel, pero por Moisés, vino en persona. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Moisés era clave, no por los huesos, sino por lo que representaban. Razón 1. Moisés era el fundamento del pacto. Él no solo recibió la ley, él fue el canal por el cual el cielo marcó el estándar de lo santo. Las tablas fueron escritas por el dedo de Dios, y Moisés las sostuvo. El enemigo sabía que si podía manchar ese símbolo, si podía torcer su memoria, podía convertir la ley en arma. Religión sin revelación, reglas sin relación, un culto sin presencia. Razón 2. El cuerpo de Moisés había sido tocado por la gloria. ¿Recuerdas? Su rostro resplandecía. El pueblo no podía mirarlo sin cubrirse. Su carne estuvo en la presencia del Altísimo. Aunque la luz se desvaneció, ¿y si algo quedaba? Lucifer, como buen ladrón espiritual, codiciaba ese residuo. Quería profanar lo santo, tomar lo ungido y arrastrarlo al fango. Así lo hizo con Eva. Así lo hizo con Judas. Así quería hacerlo con Moisés. Razón 3. Moisés debía aparecer de nuevo. Lucifer no entendía toda la profecía, pero percibía los patrones. Sabía que Moisés volvería. Y siglos después, en el monte de la Transfiguración, Moisés apareció junto a Elías, hablando con Jesús. Lucifer quiso detener eso, ensuciarlo antes de tiempo, saboteando una escena profética que aún no había ocurrido. Porque Moisés era más que un cadáver. Era un mensaje viviente, un recordatorio de que el fracaso no es el final, un testimonio de que Dios aún usa lo quebrado. Y eso, Lucifer no podía soportarlo. Dios no envió una legión, no mandó a Gabriel, ni a serafines, ni a querubines. Envió a uno solo, a Miguel. ¿Por qué él? Porque Miguel no es solo un ángel. Él es el príncipe del cielo, el comandante de los ejércitos celestiales, el defensor divino en los momentos donde la eternidad se cruza con la historia. Razón 1. Miguel aparece cuando hay guerra espiritual. En Daniel 10, un ángel es enviado con respuesta para el profeta, pero queda detenido 21 días por el príncipe de Persia. ¿Quién lo libera? Miguel. Cuando los demonios interfieren, cuando la guerra es invisible, cuando las fuerzas de las tinieblas se oponen al plan, Miguel aparece. Razón 2. Miguel no actúa por cuenta propia. Esto lo hace aún más poderoso. No pelea con sus ideas. No decide según emociones.
Miguel solo ejecuta lo que Dios ya ha dicho. Cuando le dice a Lucifer, el Señor te reprenda, está mostrando su rango. No discute, no razona, no cae en provocaciones. Simplemente transmite el juicio del cielo. Y eso es más temido que cualquier espada. Razón 3. Miguel protege transiciones sagradas. Moisés no era solo un hombre muriendo. Era el cierre de una era. El fin del dador de la ley. El último paso antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Dios no podía permitir que ese momento fuera contaminado. Así que Miguel fue enviado. Como custodio del cambio. Como guardián del símbolo. Como escudo entre lo santo y lo profano. Cuando Miguel aparece, el enemigo no escucha una opinión. Escucha un veredicto. Tal vez pienses que esta historia es solo eso. Historia. Una batalla antigua, entre seres celestiales, muy lejos de tu realidad. Pero no lo es. Porque lo que ocurrió en ese monte, sigue ocurriendo hoy. Solo que el cuerpo, ahora eres tú. Tu vida es territorio disputado. Tu alma, tu llamado, tu legado, son reclamados por uno que no tiene derecho. Pero insiste igual. Lucifer no peleó por Moisés cuando vivía. Esperó a que muriera. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca cuando ya no puedes defenderte. Cuando estás débil. Cuando has fallado. Cuando crees que todo terminó. Pero ahí, justo ahí, es donde el cielo actúa. Dios no dejó solo a Moisés. Y no te dejará solo a ti. Miguel fue enviado sin que Moisés lo pidiera. Porque hay batallas que se libran por ti. Aun cuando ni siquiera sabes que están ocurriendo. Cuando el enemigo susurra que fallaste. Que no vales. Que Dios ya te olvidó. Hay una voz más fuerte que responde. El Señor te reprenda. No es tu justicia. No es tu fuerza. Es su gracia. Y si Dios envió un arcángel para proteger un cadáver, ¿qué no hará por ti, que aún respiras, que aún sueñas, que aún crees? Tu historia aún no ha terminado. Y mientras pertenezcas a Dios, ni el infierno podrá tocar lo que Él ya selló. Cuando Lucifer subió a aquella montaña, no lo hizo por venganza, lo hizo por temor. Temía lo que Moisés representaba, que un hombre imperfecto podía caminar con Dios, fallar y aún así ser amado, caer y aún así ser defendido. Temía que el mensaje de la redención fuera más fuerte que la acusación, que la misericordia tuviera más peso que la culpa, que la tumba no significara el final. Y por eso quiso reclamar lo que no le pertenecía. Pero Miguel se interpuso, y con una sola frase, apagó al infierno. El Señor te reprenda. Y esa frase, también es tuya. Cuando el enemigo susurre que estás acabado, que ya no puedes volver, que Dios no te va a usar otra vez, respóndele con autoridad. El Señor te reprenda. Porque tu historia no ha terminado. Porque si Dios defendió una tumba, defenderá tu corazón. Porque si enterró a Moisés con sus propias manos, no te soltará a ti. Esto no fue solo una batalla por un cuerpo. Fue una declaración eterna, que incluso después de la muerte, los que son de Dios, siguen siendo suyos. Y si el infierno vuelve a tocar la puerta de tu pasado, recuerda lo que dijo Miguel. Dios ya decidió. Tú le perteneces. Y eso, ni la muerte lo puede cambiar. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.